Considerando que los derechos humanos forman parte del bienestar social, todas y todos debemos conocer para exigirlos. Derechos a Boca, un segmento para informar y socializar nuestros derechos. Los derechos en boca de todos. Hola amigos, bienvenidos a Derechos a Boca. Yo soy Cristian Báez Valverde y los acompañaré durante estos próximos 20 minutos para hablar sobre las obligaciones que conlleva gozar de los derechos humanos. Ya estamos con aires de Navidad. Grabamos y transmitimos desde UAB Radio, la radio de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y nos escuchan en el 100.3 FM en Barcelona, acá en el Vallès. Nos retransmite en señal diferida Radio Universitaria de la UCE en Ecuador y UTPL Radio, la radio de la Universidad Técnica Particular de Loja. Agradecemos también a otros medios y canales que repiten y comparten esta señal en el mundo. Como les decía, ya estamos con aires navideños acá en Barcelona, ya hace un poco de frío, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de saludar a los quiteños y a las quiteñas, a mi ciudad linda, la ciudad de Quito en Ecuador, la capital de los ecuatorianos, por festejar su aniversario de fundación. Así que muchas felicidades y que viva Quito. A tots, moltes gràcies i benvinguts a Drets a Boca. Comencem. Una de las recomendaciones y solicitudes que pudimos escuchar en el programa número 100, que por cierto fue muy emocionante y que ustedes lo pudieron escuchar, gracias a todos quienes enviaron sus mensajes, sus saludos y especialmente quienes felicitaron el alcanzar 100 programas al aire de Derechos a Boca. Una de esas solicitudes había sido que observemos las obligaciones que conlleva gozar de los derechos. Y de entrada debemos recapitular algunas nociones básicas de los derechos humanos que ya hemos repetido en anteriores episodios, pero que son muy importantes de recordar y tomarlas en cuenta para entender las relaciones de las obligaciones con los derechos. Pues los derechos humanos son inalienables, indivisibles, universales, irrenunciables y fundamentalmente logran la dignidad y el desarrollo humano. Quiero decirles que todas las personas hemos de gozar de los derechos sin distinción, clasificación, sin discriminación ni otro requisito específico que menoscabe la dignidad humana. Esta misma humanidad que nos identifica ha comprendido después de muchos años, después de 2 guerras mundiales y la atrocidad del genocidio, cómo otras desviaciones contra la propia raza humana fueron atroces y que todos los hombres, que todas las mujeres, las niñas y los niños, nacemos libres y en derechos.
Pero los derechos, amigas y amigos, no son más que las libertades y los beneficios ciudadanos provistos y garantizados por un Estado en el país o jurisdicción en la que nos encontremos. Las obligaciones, en cambio, llegan a ser los compromisos y las responsabilidades que adquirimos los ciudadanos en el ejercicio de nuestros derechos. Esto quiere decir que no hay derechos sin que existan responsabilidades y que es una viceversa. No hay derechos sin responsabilidades y no hay responsabilidades que no conlleven derechos. De una forma sintética, podemos decir que el conjunto de las normas creadas para fomentar la convivencia social y pacífica, para fomentar las buenas relaciones entre nosotros, los ciudadanos, y las instituciones de un Estado fuera de este, es a lo que llamamos derechos y obligaciones. La diferencia entre derechos y obligaciones es que los derechos procuran beneficios del Estado hacia sus ciudadanos, mientras que las obligaciones imponen responsabilidades a los ciudadanos que viven en ese Estado y ante las leyes, al cumplimiento de las leyes. Entonces, vamos a hacer en este momento algo muy práctico. Vamos a identificar una definición de derechos, una definición que podamos usarla. Y también vamos a identificar tipos. Vamos a definir los derechos y las obligaciones. Pues los derechos, como lo hemos expuesto, son disposiciones que permiten que los ciudadanos disfrutemos de las libertades individuales y colectivas. En cambio, las obligaciones son las responsabilidades que tienen los ciudadanos, que tenemos los ciudadanos con relación al Estado, quien garantiza nuestros derechos. Existen dos tipos de derechos: los derechos humanos universales y los derechos ciudadanos garantizados por la Constitución, el Estatuto o la jurisdicción de ese Estado. Y existen instrumentos legales en materia de derechos y en materia de obligaciones. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un instrumento de derechos. Está la Constitución de cada país. Ya les decía, la Constitución ecuatoriana ampara o declara los derechos de los ciudadanos ecuatorianos y los residentes en el Ecuador. La Constitución española hace lo mismo para los ciudadanos españoles y los residentes en España. Existen también otros derechos como fundamentales, que son el derecho a la vida, y vamos a ejemplificar. Entonces, los derechos tienen su instrumentalización en la Declaración Universal de Derechos Humanos, los pactos convenidos por los estados y reafirmados por los estados, y la Constitución de cada país. En cambio, las obligaciones están redactadas en la Constitución de cada país. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque el sistema de derechos humanos funciona con la garantía de los estados. Cuando nosotros leemos la Constitución de nuestro estado, de nuestro país, estamos inmediatamente reconociendo las obligaciones. Aun cuando no leyamos la Constitución de nuestro país y no leyamos las leyes de nuestro país, estamos obligados, es un compromiso ciudadano, cumplir y respetar la Constitución y las leyes en nuestro estado, país o jurisdicción. Y ahora voy a enumerar algunos ejemplos de derechos fundamentales y algunas obligaciones que conllevan esto. Derechos fundamentales son el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libre asociación,
el derecho a la libertad, a la libre asociación, ya lo habíamos dicho. Y estos se contraponen con algunas obligaciones. 1. Defender la Constitución y las leyes en nuestro país. Respetarlas, defenderlas, cumplirlas. Defender el territorio en caso de un conflicto o invasión. Prestar el servicio civil de atención a los demás. Y en algunos casos hay un servicio militar obligatorio. No es el de todos los países. Por ejemplo, Ecuador no tiene un servicio militar obligatorio. Es un país declarado de paz. Por tanto, no declara la guerra a ningún país, sino todo lo contrario, convoca a la paz. Pero sí presta el servicio civil y obligatorio. Y esto, por ejemplo, les voy a recordar porque me dirán, ¿y en qué momento yo presté el servicio civil? Lo hacemos todo el tiempo con una responsabilidad social, pero además, cuando estamos en bachillerato, se nos encarga una misión, ya sea con la fuerza militar, ya sea con la fuerza policial, ya sea con Cruz Roja, con bomberos, con asistencia social, en la cual socializamos a los ciudadanos de nuestro país las leyes, las normas en materia de ley vial, legislación o también en materia de atención ciudadana, y todos hemos hecho premilitar y todos hemos hecho servicio policial y algunas de estas prestaciones de servicio civil. No estamos exceptos. Esto se lo hace en Ecuador, de la experiencia mía en el bachillerato, para poner un ejemplo. Y la obligación más importante, amigas, amigos, y esto para que me escuchen todos, porque siempre hemos hablado de obligaciones, la obligación que tenemos con nuestro Estado es pagar los impuestos. Un Estado que administra los derechos de las personas y administra principalmente los recursos para defender esos derechos, para garantizar el derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, para garantizar el trabajo, va a solicitar como una obligación los impuestos. Estamos obligados a cumplir con los impuestos en nuestro estado, país o jurisdicción. Estos impuestos contribuyen a precisamente enriquecer al Estado y propagar el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud y otros derechos. Pero aquí también queremos enfocarnos en algunos de estos derechos. Yo sé que el tiempo es muy limitado, pero al menos vamos a ver algunos de los derechos. Defender la Constitución y las leyes. Todos los ciudadanos deben respetar y defender la Constitución de su país y contribuir a la convivencia social acatando las leyes correspondientes. Esto tiene que ver con más bien la obligación de defender la Constitución y las leyes. Vamos a examinar la obligación de defender el territorio en caso de conflicto armado. En algunos países, ya se los decía, en algunos países, no en todos, es obligatorio prestar el servicio militar, así como la participación ciudadana en casos que ameriten acciones militares. Son ejercicios militares de preparación, previo llamado de las autoridades correspondientes como agresiones a la soberanía o al territorio nacional. Claro, un Estado está llamando a sus ciudadanos a la obligación de defender el territorio en el cual viven, en el cual se desarrollan. Otro es el prestar servicio civil. Esta es una obligación. Están obligados a hacer referencia a la participación de los ciudadanos en actividades de tipo civil. Los ciudadanos, como sociedad civil, estamos obligados a participar en casos de catástrofe y ayuda a nuestros conciudadanos en situaciones de conmoción social. También la obligación de promover la paz y la convivencia social. Esta es una obligación muy buena porque dice, los ciudadanos estamos en la obligación de promover una convivencia social armónica mediante el cumplimiento de nuestras leyes. Es decir, cumplamos la ley, cumplamos las tarifas, cumplir la ley y también de todas aquellas acciones establecidas por mecanismos legales que contribuyan a la paz ciudadana, los ordenamientos, las disposiciones. Ahora mismo que nos encontramos en un estado no completamente normal por motivos de una pandemia global, sucede esto. Estamos viviendo lo que significa una conmoción, pero no es una conmoción tan grande como fue en el primer impacto. Son olas que se repiten y es cuando el Estado o la jurisdicción en la que vivimos toma medidas ciudadanas para prevenir o para precautelar los derechos de todos los ciudadanos. Por tanto, el toque de queda
por tanto las restricciones de movilidad entre municipios, por tanto el cierre de espacios masivos públicos son obligaciones a las cuales los ciudadanos estamos encaminados a cumplirlas, porque también tenemos el derecho a la salud, porque también tenemos el derecho al trabajo. El Estado nos garantiza esos derechos y nosotros tenemos que promover la paz y la convivencia social. También hay otra obligación, que es participar activamente en la comunidad. Al respecto de esta obligación de participar activamente en la comunidad, se espera que los ciudadanos tengamos una participación en la construcción de la paz y el progreso social a través de vías establecidas por cada país. Como les decía, en Ecuador, por ejemplo, hay organismos sociales, organismos internacionales, a través de los cuales nos involucramos ciudadanamente y participamos en labores de voluntariado o en labores sociales para hacer una acción más participativa. También tenemos el quinto poder de participación ciudadana a través de las administraciones ya cantonales o los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, por el cual cada cantón, cada GAT otorga el derecho, pero al mismo tiempo la obligación de los ciudadanos de participar en el liderazgo de ese barrio, de ese distrito, de esa área, a fin de que su participación, su orden, facilite el cumplimiento de construir una paz y un progreso social común. Entonces, los líderes tenemos esa responsabilidad y esto se ve mucho. Yo recuerdo mucho en Quito, ¿no? El comité barrial, la directiva del barrio, el liderazgo parroquial, los representantes a concejalía, y también sucede en Barcelona cuando examinamos los distritos y los consejeros y el presidente de distrito y el L'Eixample y todo esto, y vemos que nuestros conciudadanos participan y se involucran activamente con la comunidad para solucionar problemas alrededor de nosotros. Y me voy a referir ya, por falta de tiempo y con este término muy importante, Ivancito, muy importante, Marco, quienes me pedían que hablemos de las obligaciones que se incurre, pues la obligación de pagar impuestos. El pago de impuestos por parte de los ciudadanos sirve para financiar el gasto público, por lo que en muchas legislaciones se trata de una obligación que es severamente sancionada en caso de no ser cumplida. Entonces, el Estado sancionará a quien no cumple con el pago de sus impuestos por incumplir una obligación. Si el Estado otorga derechos, los impuestos son la vía para financiar esos derechos. Para pagar impuestos, cada país establece sus propios requisitos, pero por lo general hay que ser mayor de edad, desempeñar una actividad económica y generar un mínimo de ingresos mensual o anual. Claro, los impuestos los pagan quienes tienen mayores recursos. Esto es como funciona, porque alguien que no labora, alguien que no trabaja, que no produce, no puede entregar impuestos o entregar a los mínimos, pero mientras mayor recursos, el Estado puede optimizar esos recursos. Y pues ustedes sabían que las niñas y niños también tienen derechos y obligaciones, pero ello lo estaremos viendo a continuación en el próximo episodio para hablar más sobre los derechos y las obligaciones. Sí que sí. El tiempo, amigos, es cortísimo y ha terminado ya nuestro tiempo aquí para este episodio. En el próximo programa continuaremos abordando más acerca de las obligaciones y los derechos. Si este programa nutre tu conocimiento y contribuye a tu formación, no dejes de compartirlo con todos tus contactos.
Agradecemos sin duda al Campus Media de la UAB por las facilidades para la producción y transmisión de este segmento internacional de radio. Recuerda que puedes repetir este programa cuantas veces quieras en la plataforma www.campusmedia.uab.cat. También puedes encontrarnos en redes sociales como Cristian Valls Valverde y si prefieres en YouTube, sitúa en el buscador la palabra Derechos a Boca. Este es el programa 101 y te saldrá todo lo que hacemos, todo lo que producimos y nuestros programas para consultarlos. Conmigo será hasta una futura edición. Yo soy Cristian Valls Valverde y esto fue Derechos a Boca.